Un saludo a todos los alumnos del Colegio San Carlos Majes Pedregal. Soy el profesor Luis Salas Compi y en este caso les voy a enseñar el curso de Geometría. Y el primer tema que vamos a avanzar es ángulos. ¿Qué es un ángulo? Acá mira, tenemos dos rayos, rayo OA y OB, que coinciden en un punto. Ese punto de coincidencia le voy a llamar O. Estos dos rayos describen una abertura. Y toda esta figura geométrica que tú ves acá, ¿sabes cómo se le va a llamar? Ángulo. Cuando dos rayos se juntan de manera que estos no formen una recta, entonces se ha formado la figura geométrica conocida como ángulo. La notación para el ángulo: siempre estos dos rayos van a tener un punto en común, y ese punto en común es un elemento de él, y se le va a llamar vértice del ángulo. Los rayos van a ser llamados lados del ángulo y van a limitar ese mismo ángulo. El rayo OA y OB, lados del ángulo. La notación que van a representar es por este símbolo. Este símbolo representa la palabra ángulo. Lo demás va a ser el nombre que se le va a dar. En este caso, ángulo AOB. ¿Sí? Así se lee, mis queridos alumnos. Gracias a esa abertura, nosotros podemos comparar varios ángulos y podemos medirlo. Y para poder comparar diferentes ángulos, tenemos que medirlo con una regla. Y la regla que se va a utilizar es el transportador. En el gráfico, las medidas de los ángulos se pueden simbolizar con las letras griegas. Pueden ser letras del abecedario, no hay problema, pero se usa generalmente letras griegas. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo AOB. ¿Y su medida cuánto va a ser? Alfa. O puede ser beta, lo puedes expresar con las letras griegas, no hay problema. Se lee así. Este M que tú ves acá, ese M, por favor chicos, representa medida. Ya sabes que este símbolo es la palabra ángulo, la medida del ángulo AOB, de toda esa abertura. Esa letra que está en el centro es O, ¿no es cierto? Eso representa el vértice, medida del ángulo AOB. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Acá tenemos otra vez los rayos, OA y OB. Y OA y OB denotan esta abertura que es el ángulo en sí. Pues yo quiero que ese ángulo esté partido por la mitad. Entonces para eso voy a dibujar un rayo especial. Y ese rayo, ¿sabes cómo se llama? Bisectriz, porque biseca el ángulo, parte por la mitad del ángulo. Por eso acá estoy poniendo alfa y acá también alfa. Entonces OP, ¿cómo se llama? Bisectriz, pero ¿de qué ángulo? AOB. Los ángulos se pueden clasificar de dos maneras, según su medida y según la posición relativa a sus lados. Según su medida, atendiendo a los valores que puede tomar la medida del ángulo, se clasifica en agudo, recto y obtuso. ¿Cuándo un ángulo es agudo? Cuando la abertura, o sea, por ejemplo, este beta, es menor a 90 grados y mayor a 0 grados. ¿Cuándo el ángulo es recto? Cuando la abertura entre los rayos es exclusivamente 90 grados y se representa por este cuadradito cuando el ángulo es recto. ¿Cuándo el ángulo es obtuso? Es obtuso cuando la abertura o beta es menor a 180 grados y mayor a 90 grados. Según las posiciones, mira, acá tenemos ángulos adyacentes. ¿Qué representa adyacente? Que está al costado tuyo. Eso representa. Acá tenemos el ángulo AOB y el ángulo BOC. Y los dos están juntitos. Tienen un lado en común, un rayo en común. En este caso el rayo en común es OB. Por eso se les dice adyacentes. Ángulos consecutivos. Son ángulos que están uno a continuación de otro. Por ejemplo, el ángulo AOB es consecutivo al ángulo BOC y consecutivo al ángulo COD. Los tres son consecutivos. Ojo, tú no puedes decir que el ángulo AOB y COD son consecutivos. No son ni adyacentes ni consecutivos, ¿sí? Pero los tres les puedes decir consecutivos. Ten mucho cuidado. ¿Qué son ángulos opuestos por el vértice? Acá voy a dibujar rectas. Una cosa es rayo y otra cosa es recta. Acá están los rayos, mira. Y esto de acá es recta, recta CB, recta AD. Y estas rectas se cruzan en un punto de corte.
Y ese punto de corte le voy a llamar vértice. Y acá hay un ángulo y acá hay otro ángulo. Esos dos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Y sabes qué característica tienen? Que son iguales. Ya debes de haberte acordado lo que hemos hecho el año pasado. ¿Qué son ángulos complementarios? Se define así a dos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Mira, por ejemplo, acá tenemos el ángulo alfa y acá tenemos el ángulo teta. Y da la casualidad que los dos suman 90 grados. Entonces son ángulos complementarios. Pero, ¿qué es el complemento de un ángulo? Eso es diferente, mis queridos alumnos. Mira, si nosotros tenemos 30 grados y yo te pregunto cuál es su complemento, lo que tú tienes que hacer es buscar otro número que permita que la suma sea 90 grados con 30. O simplemente lo tomas de esta manera. ¿Cuánto le falta a 30 grados para hacer 90 grados? Y eso va a representar su complemento. En este caso, 60 grados, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se representa? Dices, el complemento de 30 grados es igual a 60 grados. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué son ángulos suplementarios? Se define así a dos ángulos cuyas medidas suman 180 grados. Acá tenemos la abertura que es teta y la abertura de acá que es alfa. Entonces, si yo sumo alfa más teta, ¿cuánto me va a dar? ¿O cuánto te tiene que dar si son suplementarios? Pues 180 grados. ¿Sí, chicos? Alfa más teta igual a 180. ¿Qué es el suplemento de un ángulo? Mira, lo mismo que antes, o casi lo mismo. El suplemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para poder ser 180 grados o llegar a 180 grados. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo de 30 grados. Si nosotros buscamos el suplemento, entonces, ¿cuánto nos faltaría? ¿150 grados o no? Porque el suplemento es tratar de llegar a 180 grados. Se describe que el suplemento de 30 grados es igual a ¿cuánto? A 150 grados. Eso es complemento y suplemento de un ángulo. Algunas observaciones, mis queridos alumnos. Mira, esto es muy sencillo de entender. Acá tenemos la recta AF, ¿no? Mira, ahí está la recta AF. Y acá tenemos ángulos consecutivos. Si esos ángulos consecutivos están a razón de esta recta, entonces la suma de ellos, ¿sabes cuánto va a ser? 180 grados. ¿Sí? Entonces tú sumas estos 5 ángulos y te va a dar 180 grados. Pero a razón de esta recta, cuando un conjunto de ángulos se agrupa de manera que están a un mismo lado, ahí está, a la recta, las medidas de todos de ellos suman 180 grados. ¿Y qué pasa si es un punto? A ver. Cuando un conjunto de ángulos se agrupa de manera que están en torno a un punto, la suma de todos ellos es 360 grados. Entonces, todos estos ángulos que ves acá van a sumar 360 grados. Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, en la parte teórica. Ahora vamos a resolver unos cuantos problemitas, ¿sí? Nos vamos al problema número 1, a ver qué nos dice. Están sencillos, alumnos, o sea, no creas que es muy difícil, solo es cuestión de que tú practiques. A ver, ¿qué sucede en el problema número 1? Calcular X. Primero, ¿qué crees tú que representa este cuadradito de acá? ¿Ah? ¿Qué crees tú que representa este cuadradito? Ah, representa el ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Si yo quiero hallar X y yo ya sé que todo esto vale 90, ¿cuánto será este ángulo de acá? Tenemos que hallarlo, ¿no es cierto? Ahora mira, quiero que analices la recta AC. ¿Qué me puedes decir de la recta AC y de todo este ángulo? ¿Cuánto crees tú que tiene que ser? ¿180 grados o no? Ah, pero como acá es 130 grados, ¿cuánto es este pequeño ángulo entonces? ¿50 grados o no, chicos? Pero mira, si acá es 50 grados y yo sé que esto es 90, ¿cuánto tendría que ser X entonces? 40 grados. Y esa sería la respuesta. Fácil, ¿no es cierto? A ver, pasamos al siguiente problema, que también está sencillísimo. Mira lo que sucede en el problema número 2. Nos dice calcular alfa más beta. Acá está alfa y acá está beta, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos alfa más beta? ¿Qué sucede a razón de un punto de todos estos ángulos? ¿Te acuerdas qué sucedía?
La suma de ellos, ¿cuánto te tiene que dar? ¿360 grados o no? Entonces sumamos. Acá sería 4 alfa más 100 grados más beta más 4 beta más 4 beta más 60 grados y más alfa. Y todo eso me tiene que sumar 360 grados. Ahora mira a 100 y mira a 60. Suman 160, ¿no? Van a pasar a restar al 360. Acá 4 alfa sumado con alfa. ¿Cuánto te da? 5 alfa. Y beta sumado con 4 beta, pues es 5 beta. Y acá me quedaría en esta parte de la igualdad 360 menos 160 grados. Acá este 5 lo factorizo. Dentro del paréntesis me quedaría alfa más beta. Y esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la resta de ellos dos? ¿200 grados o no? Este 5 multiplica, pasa al otro lado a dividir. Te quedaría alfa más beta igual a 200 entre 5. ¿Y cuánto nos va a salir esto? 40 grados. Esa sería la respuesta en el problema número 2. Sencillo, chicos. No hay nada del otro mundo acá. A ver, pasamos al siguiente problema. Problema número 3. ¿Qué nos dice? Con mucho cuidado, leyendo con mucho cuidado. Dice que OB y OC son bisectrices de los ángulos AOC y AOD. A ver, ¿dónde está OB? Acá está OB. Él es una bisectriz. Es lo que dice el problema. ¿Pero de qué ángulo es bisectriz OB? De AOC. Acá tenemos el ángulo AOC. Entonces, como es bisectriz, si acá yo pongo alfa, ¿cuánto tendría que poner acá? Alfa también, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice de OC? OC es bisectriz del ángulo AOD. Acá está OC, mira. Y acá tenemos AOD. Y este OC es bisectriz, pero es bisectriz del ángulo AOD. O sea, quiere decir que si acá es teta, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Teta también. Calcula la medida del ángulo BOC. ¿Dónde está el ángulo BOC? Acá está el ángulo BOC. Prácticamente me está pidiendo alfa. Eso es lo que nos está pidiendo, chicos. Si la medida del ángulo AOD es 80 grados, o sea, todo esto tiene que ser 80 grados. ¿Sí? Mira, lo primero que vamos a hacer es calcular teta. ¿Por qué? Porque si tengo teta ya tengo este ángulo que es 2 alfa. Y si tengo 2 alfa ya puedo hallar simplemente alfa. ¿Y cómo hallamos teta? ¿Qué pasa si sumamos estos dos ángulos? ¿Cuánto me tiene que dar? Fácil, profe, 2 teta. ¿Y eso cuánto tiene que ser? 80 grados. Acá tú simplificas y teta, ¿cuánto te va a salir? 40 grados. Pero, si toda esta abertura entonces es 40 grados, ¿cuánto tendría que ser alfa y alfa? ¿Cómo son iguales? ¿20 grados o no? Y esa sería la respuesta, mis queridos alumnos. Eso pasa en el problema número 3. Pasamos al problema número 4. Mira, ya está resuelto. El problema 4 ya está resuelto. Tú lo analizas, practicas, ya ves cómo se resuelve. Tú. A ver, pasamos al problema número 5 entonces. ¿Qué dice? Si la diferencia de dos ángulos suplementarios es 56. Primera pregunta. ¿Cuándo los ángulos son suplementarios? A ver, dime. ¿Son suplementarios cuando suman cuánto? ¿180 grados o no? Entonces acá voy a poner alfa más beta es igual a 180 grados. Dice que la diferencia de esos ángulos complementarios, o sea, alfa menos beta, ¿cuánto te tiene que dar? 56 grados. ¿Y qué me pide? Calcule la medida del menor de ellos. A ver, vamos a hallar los dos ángulos. ¿Qué voy a hacer para hallar esos dos ángulos? Voy a utilizar sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Voy a sumar estas dos ecuaciones que prácticamente me ha dado el problema. ¿Cuánto crees tú que es alfa más alfa? 2 alfa. ¿Y cuánto es más beta menos beta? Pues 0. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Cuánto es 180 más 56? 236. Entonces 2 alfa sería igual a 236. Acá simplificas. ¿Y cuánto tendría que darnos alfa? 118 grados. Pero ese no es el menor ángulo. Nos piden el menor ángulo. Pero ya sabemos que los dos ángulos son suplementarios, o sea, suman 180 grados.
Pregúntate, ¿cuánto tendría que ser beta para que alfa y beta sumen 180 grados? ¿Cuánto, chicos? 62 grados. Y esa sería la respuesta, mis queridos alumnos. ¿Sí? Sencillo, ¿no es cierto? Ya, eso pasa en el problema número 5. Problema número 6. A ver qué sucede. Fácil también. Mira, ya al ojo lo han resuelto algunos, creo. ¿Qué dice el problema número 6? Calcule beta. Pero acá ya identificamos un ángulo muy conocido. ¿90 grados o no? Entonces quiere decir que la suma de estos dos ángulos tiene que ser pues 90 grados. Ponemos nuestra ecuación. 3 beta menos 20 grados más beta más 10 grados me tiene que dar ¿cuánto? 90 grados. ¿Cuánto es 3 beta más beta? 4 beta. ¿Cuánto es menos 20 más 10? Eso es menos 10. Ten mucho cuidado y esto es igual a 90 grados. Este menos 10 pasa al otro lado positivo. O sea, 4 beta es igual a 100 grados. Acá simplificas y beta ¿cuánto nos va a salir? 25 grados. Y esa sería nuestra respuesta en el problema número 6. Pasamos al problema número 7. ¿Qué nos dice? Si los ángulos AOB y BOC son adyacentes. Ya, si son ángulos adyacentes, pues tengo que dibujarlo continuo, ¿no es cierto? Juntito, con un lado en común. Acá tenemos el punto O, vértice O. Acá tenemos un rayo, acá tenemos otro rayo y acá tengo otro rayo. 3 rayos. Este es el rayo OA, OB y OC. ¿Qué me dice? Tal es que la medida del ángulo BOC es 4 veces la medida del ángulo AOB. ¿Qué vas a hacer? Vas a darle valor a este ángulo. Imagínate que este ángulo sea alfa. Entonces, medida del ángulo AOB es alfa. Acá tenemos alfa. ¿Cuánto tendría que ser la medida del ángulo BOC? 4 alfa. Ya está, mira. BOC, 4 alfa. Mira, mejor trabajarlo así, ¿no es cierto? Y te dice que también la medida del ángulo BOC es 50 grados. ¿Dónde está? BOC. Te dice que es 50 grados. Calcule la medida del ángulo BOC. Justo me está pidiendo ese ángulo. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Cuál era el objetivo de ese problema? Dibujar, ubicar y al final sacar una respuesta que era sencilla. ¿Sí? A ver, problema 8. Ya está resuelto. Date cuenta. Entonces, como ya está resuelto, chicos, ustedes lo analizan, ven cómo lo han resuelto y pasamos al problema número 9. ¿Qué nos dice el problema número 9? Mira, dice, se tienen 3 ángulos consecutivos alrededor de un punto. Ojo, alrededor de un punto. O sea, si es alrededor de un punto según la teoría, la suma de esos 3 ángulos consecutivos tiene que ser 360 grados. Primero los vamos a dibujar. Acá tenemos un rayo, acá tenemos otro rayo y acá tenemos otro rayo. Acá tenemos el ángulo alfa, beta y teta. Este es rayo OA, OB y OC. Tal que se cumple toda esta condición. Calcula la medida del ángulo AOB. ¿Cuál es el ángulo AOB? Es beta. Eso es lo que nos está pidiendo. Primero, analizamos esa relación que nos dan. Nos dicen que la medida del ángulo AOB, o sea, beta, está en relación a 8, así como la medida del ángulo BOC, o sea, teta, está en relación a 9, y así como la medida del ángulo COA, o sea, alfa, está en relación a 13. ¿Qué hago con esta ecuación, profesor? Mira lo que vas a hacer con este tipo de ecuaciones. Cuando tú tienes esta forma, este beta va a ser directamente proporcional al 8, y este al 9 y el alfa al 13. ¿Y qué hago con eso? Vas a sacar esta ecuación o estas relaciones. Beta lo vas a poder igualar a 8, pero multiplicado por una constante. A teta lo vas a poder igualar a 9, multiplicado por la misma constante. Y a alfa pues va a ser a 13K. Y esto te va a permitir resolver mejor los problemas. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que alrededor del punto hay un ángulo. ¿Cuánto? ¿360 grados o no? Entonces, si yo sumo estos 3 ángulos, ¿cuánto te va a dar? A ver, dime, 8K más 9,
K más 13K, ¿cuánto nos va a dar? ¿30K o no? Y esa suma de ángulos es alfa más beta más teta, o sea, 360 grados. Acá simplificas, ¿y cuánto te va a quedar? Como la constante es 12 grados. Y gracias a esto puedo hallar lo que me pide. ¿Y qué me pide? En beta. ¿Pero beta cuánto es? 8K. Ah, ya, entonces va a ser 8 por 12. ¿Y cuánto es 8 por 12? Multiplica, pues, es 96 grados. Y esa sería la respuesta en el problema número 7. 9. Problema número 10. ¿Qué me dice el problema número 10, mis queridos alumnos? Mira, si OM es bisectriz del ángulo AOC, otra vez, es bisectriz del ángulo AOC. Acá está, AOC. Y OM es bisectriz. Entonces quiere decir que todo este ángulo es igual a ese ángulo. Si acá es alfa, acá es alfa. ¿Sí? Calcula la medida del ángulo BOM. O sea, me está pidiendo este pequeño ángulo. Y acá le vamos a poner X. Y me dan esta ecuación. Y la voy a copiar acá. Si la medida del ángulo BOC menos la medida del ángulo AOB es igual a 56 grados. Profesor, ¿para qué he copiado otra vez todo? Mira lo que voy a hacer en este tipo de problemas. ¿Cuánto es la medida del ángulo BOC? A ver, dime. Acá está BOC, mira. BOC. ¿No sería X más alfa? Entonces pongo acá X más alfa. Mira el trucazo que va a suceder acá. Menos, acá voy a poner un paréntesis. ¿Cuánto es la medida del ángulo AOB? A ver, ¿dónde está? A, O y B. Ah, sería toda esta abertura. ¿Y cuánto sería? Si yo sé que todo esto vale alfa y esto de acá vale x, ¿no sería alfa menos x? Ah, entonces la medida del ángulo AOB es alfa menos x. ¿Y esto cuánto es? 56 grados. Mira cómo se armó la ecuación. ¿Qué me pide? X, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a hallar x con esta ecuación? Mira, x más alfa menos, este menos que está acá delante del paréntesis cambia lo que está dentro de él de signo. O sea, este alfa que es positivo se vuelve negativo. Y este x que es negativo se vuelve positivo. ¿Y esto es igual a cuánto? A 56. ¿Qué pasa con los alfas? Mira, ¿se eliminan o no? Y sumamos x más x. ¿Y cuánto es eso? 2x. ¿Y esto es igual a cuánto? A 56. Entonces, x, ¿cuánto nos va a salir? ¿28 grados o no? Ya tenemos nuestro valor de x. ¿Sí? Así se resuelve ese tipo de problemas. Pasamos al problema número 11, que también está sencillo. Mira, simplemente dice calcular x. ¿Está bien? Vamos a calcular x. A ver, acá está toda la abertura de x. Ahí está toda su abertura. Si yo quiero calcular x, tengo que sumar este ángulo que es 90 grados, más este ángulo que es beta, y más este pequeño ángulo que es alfa. Y eso es x. O sea, para hallar x tengo que sumar, tengo que hallar beta más alfa. Y esto es un punto por si acaso, y alrededor de ese punto hay un ángulo. ¿Cuánto es? Dime, ¿360 grados o no? Entonces, si nosotros sumamos beta más 100 más alfa y más 90 grados, todo lo que está alrededor del punto, me tiene que dar 360 grados. ¿Cuánto es beta más beta y alfa más alfa? 2 beta y 2 alfa. Ah, me quedaría así. ¿Cuánto es 100 más 90? 190. Y al 360 lo resta. O sea, sería igual a 360 menos 190. Acá el 2 se factoriza. Me quedaría 2 paréntesis beta más alfa. Y esto es igual. ¿Cuánto es 360 menos 190? 170 grados o no. Acá simplificas. Beta más alfa, ¿cuánto nos va a salir? 85 grados. Ya tenemos beta más alfa, chicos. Ya podemos hallar x. Entonces, x es igual a 90 más beta más alfa. Pero ya sé que vale ¿cuánto? 85 grados. Entonces, ¿cuánto nos va a salir x? 175 grados. Y esa sería la respuesta, mis queridos alumnos.
Fácil, ¿no es cierto? No está muy complicado. Problema número 12. El problema número 12 ya tiene su resolución. Mira, ya tú lo analizas cómo se resuelve. Vamos a pasar al problema número 13. ¿Qué me dice el problema número 13? Dice, se sabe que OM es bisectriz de AOB. ¿Dónde está OM? Es bisectriz de AOB. O sea, el ángulo acá va a ser alfa y acá también va a ser alfa. Y ON es bisectriz del ángulo COD. Acá está entonces, por ejemplo, beta y acá también va a ser beta. Si la medida del ángulo AOD es 135 grados, o sea, quiere decir que todo esto tiene un ángulo de 135 grados. Y 3 veces la medida del ángulo BOC es la medida del ángulo AOD. Acuérdate cómo resolvemos este problema. Vamos a poner acá, para este ángulo, X. Si la medida del ángulo BOC es X, ¿dónde está eso? Acá está, X. ¿Cuánto sería la medida del ángulo AOD? ¿3X o no? ¿Dónde está el ángulo AOD? Ah, sería todo esto. Y todo eso es 3X. Pero justo también es 135 grados. Ah, mira. Entonces 3X es igual a 135 grados. Acá simplificas, sorpresa, X vale 45 grados. Ya encontré este pequeño ángulo. Es 45 grados. Le ponemos una flechita y ponemos 45 grados. Pero ¿qué más dice? Hallar la medida del ángulo MON. ¿Dónde está MON? Ah, sería todo este ángulo de acá. Toda esta abertura que ves ahí. Todo esto es la medida del ángulo MON. O sea, me está pidiendo prácticamente alfa más X y más beta. Eso es lo que nos pide. Pero si nosotros sumamos 2 alfa más X y más 2 beta, también me va a dar ¿cuánto? 135 grados. Pero ya sabemos cuánto vale X, vale 45 grados. Y esto va a pasar a restar al 135. Cuando resta me queda 90. O sea, 2 alfa más 2 beta es igual a 90 grados. Acá tú simplificas, alfa más beta es igual a 45 grados. Entonces ya podemos hallar lo que nos pide. Alfa más X más beta. ¿Cuánto es alfa más beta? 45. Y más X, también vale 45. Entonces, ¿cuánto nos va a salir lo que nos pide? 90 grados. Eso es lo que nos pide, mis queridos alumnos. Pasamos al último problema, chicos, al último problema. Problema número 14. ¿Qué nos dice? Si OB es bisectriz de AOC. Acá tenemos el ángulo OB. Y este ángulo OB es bisectriz. Como es bisectriz y acá es alfa, acá también podemos poner alfa. Y también nos dice que 7 veces la medida del ángulo AOC es igual a 4 veces la medida del ángulo BOD. ¿Qué voy a hacer con este dato? Mira lo que hemos hecho ya antes en un anterior problema. Lo que hemos hecho ya antes en un problema. Lo que voy a hacer es despejar el 7 y el 4. La medida del ángulo AOC sobre 4, porque este 4 multiplica, pasa a dividir, es igual a la medida del ángulo BOD sobre 7. Entonces sacamos una ecuación, una relación. La medida del ángulo AOC, ¿a qué es igual, chicos? ¿Está relacionado con 4? Entonces es 4K. Y la medida del ángulo BOD, ¿a qué es igual, chicos? ¿7K o no? Ya, mira, qué facilito. Eso lo vamos a poner en el gráfico. ¿Cuánto es la medida del ángulo AOC? 4K, o sea, todo esto de acá vale 4K. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el alfa vale 2K. Y este alfa también vale 2K. Y la medida del ángulo BOD, ¿cuánto vale? 7K. Ten cuidado, es BOD. ¿Cuánto es? 7K. Pero ya sabemos que este pequeño ángulo vale ¿cuánto? 2K. ¿Cuánto sería entonces este ángulo?
5K. ¿Qué nos pide? Calcular la medida del ángulo COD. O sea, prácticamente nos está pidiendo 5K. Pero nos dice también que la medida del ángulo AOD es 108. O sea, todo este ángulo representa 108 grados. Si nosotros sumamos, por si acaso acá también es 2K, 7K más 2K, ¿cuánto nos va a dar? ¿Los 108 grados o no? O sea, 9K es igual a 108 grados. Tú simplificas, ¿cuánto nos sale la constante? ¿12 o no? Entonces, si la constante es 12, ¿cuánto tendría que ser 5K? Que es lo que nos pide, es nuestra incógnita. Entonces, 5K es igual a 5 por 12, o sea, 60 grados. Esa sería nuestra respuesta, chicos. Ahora pasamos a su tarea. ¿Qué es lo que van a resolver de su guía? Mis queridos alumnos, de la página 6 y 7 van a resolver los problemas 15, 17, 19, 21 y 23. Esos problemitas bien resueltos. Yo no quiero que hagas la teoría en el cuaderno. No. Lo que yo solo quiero es que resuelvas los problemas. Vas a poner tema, ángulos y de frente tarea. Y esos problemitas me los resuelves. ¿Sí, chicos? Por favor. Solo quiero la resolución de problemas en tu cuaderno, nada más.